desconectado. El hermanito Richard, la mamá de Ángela. El hermano Richard. Mi hermano. Ya, pues, Ya, ok. Bueno, tú le vas a decir todo. Así como mi esposa me dice, ay, ¿qué tal la reunión? Pues no puede venir, ¿no? ¿Qué tal la predica? Tengo que dar toda la predica. Detalle por detalle. Ya, entonces Jesús apela a su autoridad y a su poder supremo. Entonces tú tienes duda, yo te voy a decir algo para tu duda. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Tienes duda? No tengas ningún temor, ni ninguna inseguridad, que yo soy el Señor. Jesús se lo reitera a pesar de que ellos ya lo habían visto, a pesar de que Jesús había vencido a la cruz y había muerto y había resucitado. Jesús le vuelve a decir eso: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Cuando tengamos dudas, recordemos esta frase de Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa toda potestad? Todo poder. Me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra, ¿cierto? Por tanto, si yo soy el Señor, si yo tengo todo el poder, si yo tengo toda la autoridad, si no hay nada ni nadie que esté fuera de mi supremacía, por tanto, tú puedes ir tranquilazo nomás, con toda seguridad y sin dudas, puedes ir y hacer discípulos. Filipenses 2, 5 y 8. Vamos a hacer un salto a Filipenses, después regresamos a los evangelios. Filipenses 2, Filipenses 2, 5 y 8. Por pancito. ¿Alguien interpretar por pan con quinoa? ¿Nadie me ha traído? A los Wildes se traído. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, versículo 10, aprendámoslo de memoria, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, tenemos que tener la certeza de que Jesús vino, no se aferró a ser Dios, sino que en su condición de hombre fue a la cruz, se humilló. Y por esa humillación, porque la Biblia dice, el que se humilla, ¿qué cosa va a pasar? Será exaltado. Por lo tanto, se humilló hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo ha exaltado. Entonces, si servimos al verdadero Dios, si estamos seguros de que Jesús es el Señor, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué no vamos y hacemos la gran comisión? Es urgente. Ahora, Mateo 24, el versículo 14, ¿qué dice? A un voluntario con voz. No se peleen. Y será predicado este evangelio del reino
todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y entonces qué cosa va a venir? El fin. Esto no es una película, es la vida real. Esto no es que Armagedón, ¿cómo es lo de los zombies? ¿Ah? La Walking Dead. No es eso. Esto es la vida real. La vida real. Y entonces vendrá el fin. En esta época tecnológica ya se ha podido llevar el Evangelio a personas que no se podía haber llevado, incluso sin estar presentes. O para nadie es secreto que podemos llamar a personas que están en otro país. ¿Entienden? Entonces, ya se acerca el fin. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Entonces, esto lo sabe el diablo. El diablo ya sabe que su hora se acerca. Entonces, él está como loco destruyendo las familias, los niños, los abusos, el machismo, el feminismo, la corrupción, las drogas, la pornografía. O sea, lo que vemos es una incesante y un crecimiento abominable del mal. Abominable del mal. En las iglesias ya no se predica el Evangelio, no solamente en otros países, acá mismo hay iglesias entre comillas evangélicas de gays, ¿no? Entonces, si no puede destruir, él pervierte, miente y destruye. Y la gente está yéndose al infierno. La gente está enferma de la mente, está enferma del alma, está enferma del cuerpo. ¿Quién va a salvar a esa creación que está anhelando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios? Lo va a hacer Liliana, Yemima, Yes, de ustedes, Diego, Elida, Wilder, Diosbel, Robertito. ¿O no lo creen? ¿O están dudando, como los discípulos? No, ¿se dan cuenta? ¿Por qué están sentados aquí ustedes? ¿Para cumplir para dormirse? Aprender para hacer, para servir o servir mejor, para poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. Miren, a veces uno no entiende, pero el servir a Cristo también te da una autoridad mayor en tu vida personal, porque hay promesas que solamente, disculpen, pero solamente funciona para quienes sirve a Dios. A Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Eso se lo dice a quien sirve, no se lo dice a quien no sirve. Malaquías también dice: yo hago una diferencia entre quien me sirve y quien no me sirve. Eso es fuerte, muy fuerte. Entonces, hay una premura tremenda. El diablo lo sabe, por lo tanto hay una persecución desde afuera. Hay una persecución desde afuera. Una persecución contra la iglesia, la iglesia verdadera está siendo perseguida. Acá estamos nosotros prácticamente happy. Acá con la justa pues nos trolearán, nos harán bullying, pero eso no es nada. En otros países te matan, queman tu casa, matan a tus hijas, a tus hijos, porque tú has predicado. Hace poco en una noticia de CNN han dinamitado y explotado una de las mayores iglesias cristianas en China. No es una noticia de Cristianos al Día, no. Noticia de CNN, de ABC, de BBC. Se la tumbaron. Tremendo templo. Y si los chinos no hacen cosas chiquitas, se la tumbaron. ¿Quién dice? ¿Cómo están los hermanos? Oremos por los hermanos. Miren, imagínense que se tumben toda esta casa por ser cristianos simplemente. ¿A dónde vamos a adorar? ¿A dónde vamos a? Obviamente en nuestras casas, ¿no? Pero ¿se dan cuenta del dolor que pueden padecer ellos? Y nosotros estamos, ¡ah, qué calor!
condicionado, no voy a cambiar de iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una persecución desde afuera, y hay también pecados de indiferencia, división, contiendas entre creyentes. Estamos peleando entre nosotros y no estamos dándonos cuenta que la gente se está muriendo. Estamos y démosle un vaso de agua al serenado que está acá. El serenado, cómo me mueve el carro, chamán. Un vaso de agua, un tratadito, ¿no? Yo entraba, muy buenos días, ¿cómo está? Para crear un puente, ¿no? Entonces, vamos terminando. Estamos viendo obstáculos. El primer obstáculo fue la duda, ¿cierto? El segundo obstáculo es la persecución desde afuera. Otro obstáculo, los pecados, la indiferencia de la iglesia, de la misma iglesia. Otra cosa que detiene esta gran comisión son las falsas doctrinas, falsos profetas, doctrinas de moda, ¿no? El evangelio de la prosperidad, hay que darnos cuenta, ¿ya? Las mentiras de Satanás que se inoculan en la iglesia y la hacen también ineficaz. Ahora, los alcances de la gran comisión, para terminar, la gran comisión no solamente es ir y evangelizar, ¿ya? Yo les abro mi corazón y también les digo los planes que tenemos como iglesia. No puede haber simplemente un ministerio de evangelismo, tiene que ser aún mayor. El gran error de nuestras iglesias es que se pensó que la gran comisión era solamente ir y evangelizar, y no es así. Eso no quiere decir de que no se evangelice, al contrario, tiene que evangelizarse con mayor sabiduría, porque si ustedes van a Mateo 28, lo que hemos dicho, dice, por tanto, ir. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué? Exacto. ¿Te das cuenta? O sea, ahí yo no leo en ningún lado evangeliza, pero empieza con evangelizar. Pero nosotros también hemos evangelizado y no hemos hecho el otro. O sea, evangelizamos y no hacemos discípulos. No hacemos discípulos. Entonces, el ministerio de evangelismo debe estar dentro, el ministerio de evangelismo, la acción de evangelizar, debe estar dentro de otro verdadero y gran ministerio que puede ser alcance. Porque tú vas y alcanzas a la persona. O de comunión. ¿Ya? Necesitamos manos. Necesitamos nuevos discípulos. Porque los que tenemos ya están en todas sus actividades. Pero necesitamos un verdadero ministerio de alcance. Que evangelice. Ok, punto número 1. Que haga estrategias con sinergia entre todos los ministerios, los jóvenes. Pero en ese evangelismo, que estén las personas que tomen sus datos. Después de ese evangelismo, que estén las personas que les manden un video, les manden un regalo, las llamen, les manden un WhatsApp, que estén orando por ellos, ¿no? Que hagan esa continuación, que tiendan ese puente. Ok, ya se hizo el contacto, ya nos conocieron, gloria a Dios, ya aceptaron a Cristo, genial, pero sigue la historia, no se puede quedar ahí. Entonces necesitamos eso con urgencia. La gran comisión es urgente. Hacemos actividades, hacemos conferencias, hacemos días del niño, hacemos muchas cosas, pero necesitamos eso que hizo que tú te quedes acá. Evalúa bien, ¿qué hizo que tú te quedes acá? Fue algo adicional al evangelismo, una llamada, una invitación a una célula, ¿no? Exacto, no lo puede hacer una sola persona. Ahorita lo está haciendo una sola persona de 70 años. Necesitamos ayuda. Solamente está que tú digas, heme aquí.
Todos los de discipulado tienen que estar chambeando, mínimo cuando lleguen al discipulado 3. Tienen que estar sirviendo a Dios. Ya porque han aprendido toda la base, ya pues se supone que su corazón explota de agradecimiento y de amor, de gratitud y de conocer que deudores somos. Pablo dice, deudores somos. Porque lo que Jesús hizo no tiene precio. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Cierro con esto. ¿Tienes alguna pregunta, Yasmin? ¿No? Cierro con esto. Lo acabamos de leer. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Miren, ya ustedes como hermosos y hermosas discípulos tienen que estar atentos a los tesoros de la palabra. Acá dice hacer discípulos en las naciones o dice hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo dice? Todas. Entonces, A la prueba me remito. A todos, sí. Acá dice, allá, sí. Por tanto, id y hacer discípulos a. ¿Dice a o dice en? ¿En tu Biblia dice? En el manual dice en. ¿Qué manual? ¿En qué página? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Él está recalcando que acá recalca que no es en todas las naciones, no Ah, a todas sí. las naciones. Ahí en la- Exacto. Ahora están atentos. Está bien. Miren, si Jesús, hay una diferencia enorme, ya, una diferencia tremenda. Y ahí hay otras partes donde también hay este tipo de diferencias. En el primer caso bastaría con lograr unos cuantos convertidos en cada nación. Se diría hacer discípulos en todas las naciones. ¿Cierto? Yo tengo una sucursal en Bolivia, en Bangladesh, ¿no? Las empresas que tienen sucursales o transnacionales, ¿no? Yo tengo una división en Colombia, ¿cierto? Así dicen, ¿no? Yo tengo una familia en Estados Unidos. Ay. La iglesia tiene discípulos en tal lugar. Eso pasaría si es que Jesús, o si es que la palabra le diría hacer discípulos en todas las naciones. Pero no dice eso. Dice hacer discípulos a todas las naciones. Por eso en Apocalipsis, perdón, es una broma. Por eso en Apocalipsis, Cierra la puerta. por favor, yo la cerré, qué raro. Ya, los chicos de la base ya se van a ir, no se vayan. Faltan 2 minutos. 3, 4, 3, Dios santo. Por eso en Apocalipsis dice que van a haber naciones enteras que van a caminar a la luz de la salvación de Jesús. Y una de esas naciones es Egipto. O sea, imagínense. Una nación, pues ustedes conocen toda la historia. Una de esas naciones es Egipto. Yo anhelo, no dice Perú, pero yo anhelo que una de esas naciones sea Perú. ¿Sí? Entonces, esto de la Gran Comisión es un fuego que tiene que estar constante en todos nosotros. No solamente pasa una semana y no evangelizo, pasa un mes y no evangelizo, ya tienes que estar pero desesperado. Yo pasa 6 meses y ya estoy como loco anhelando un viaje misionero. No porque quiera ponerlo en mi Facebook, en mi Instagram, porque quiera viajar, no,
Porque saben que en el viaje misionero yo muchas veces dejo a mis hijas. Es un sacrificio, ¿no? Es el tiempo justo donde uno tiene un espacio de vacaciones, donde uno lo dedica no para estar tranquilo, sino para servirle en alma, cuerpo y espíritu al Señor. Porque sabes que lo necesitan, porque hay una iglesia clamando, hay niños orando, hay pastores a punto de suicidarse, a punto de dejar el evangelio, hay personas atadas, hay un pueblo y una congregación que ha sido atacada por el diablo. Y siempre cuando vamos a un lugar y lo hemos hecho después de ayunar, después de orar, después de interceder y después de hacer todo lo que el Señor nos ha mandado, y lo hacemos en su voluntad, es para gran bendición, no solamente de nosotros, sino de las otras personas. Entonces, eso que está sucediendo sucede acá en la esquina, no solamente sucede en Moyobamba, en cualquier rincón de nuestro país, sino sucede en nuestras propias narices. Ir y hacer discípulos no dice, ¿cierto? Y pensemos en grande. Bien, preguntas. Miren, yo les estoy dejando varias tareas. ¿Ya? ¿Cuáles son? Leer Nehemías, ¿qué más? El manual, eso es por default. Que ustedes vengan acá y que no vean nada de lo que está sucediendo en su clase. No, ustedes tienen que venir ya habiendo repasado. Esa palabra default, lo tengo que ¿Sí? por default. Claro, está así. Tenemos que tener la recomendación por default. ¿Qué otra tarea les he dado? Yo la semana pasada pude venir, pero quisiera saber. ¿No viniste? Sí, la semana pasada. No se dio pues. Ya. Quisiera saber cuáles son los temas que ya han escogido para iniciar con la alabanza. Ya, te toca el siguiente. Ya. Bueno, tú ya. Subsiguiente. 5, entonces te toca. Voy a dejar de grabar, un ratito. Chao. Goodbye. 22 minutos, lo siento.